Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 87. El eco de la manija de la puerta llamó su atención cuando la puerta crujió al abrirse nuevamente. Su abogado entró caminando con paso decidido, con aspecto algo sin aliento y un expediente debajo del brazo. Lo siento, dijo, con una sonrisa nerviosa. Sé que dijiste que necesitabas un minuto, pero la verdad es que no tenemos tiempo. Pronto traerán al siguiente grupo de jurados, y te necesito listo. Tenemos 5 minutos, como máximo. Rodeó la mesa y fue a sentarse. Pero antes de que pudiera hacerlo, Kieran se deslizó elegantemente de la silla, haciéndose a un lado justo a tiempo para evitar una colisión. Nolan parpadeó. Todavía le parecía muy extraño, sí, había visto espejismos antes, incluso había visto a Quentin descansando en su sofá, pero entonces no parecían reales. El abogado no notó nada raro. Se sentó, abrió la carpeta y empezó a hojear las páginas rápidamente. Así que nuestro objetivo es atacar a cualquiera con una posición de autoridad fuerte. Policías, militares, funcionarios de prisiones, funcionarios del gobierno, incluso altos directivos. No queremos gente acostumbrada a ser obedecida. Tienden a ver la rebeldía como culpa. Nolan asintió levemente, intentando concentrarse. Pero la silla frente a él parpadeó. El abogado se movió. Kieran permaneció allí. Entonces Quentin, con los brazos cruzados, se quedó cerca de la puerta. Bey se cernía amenazante en la esquina, con el rostro indescifrable. Y luego, de repente, desaparecieron. Como un truco de luz, borrado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Me acompañas?, preguntó el abogado con la voz ligeramente elevada. Nolan miró hacia atrás. Sí. Sí, estoy aquí. Lo siento. El abogado lo miró fijamente, pero asintió y continuó, tocando algunos nombres en una hoja impresa del perfil del jurado. Buscamos personas que duden. Personas que desistan. Personas dóciles. Personas que esperen que otros decidan. Auxiliares de profesor, camareros, asistentes auxiliares, personas que se sienten un poco impotentes en su vida diaria. Son los que cuestionan la autoridad. Son los que dudan. Esa es nuestra entrada. También era fácil chantajearlo, pero esa parte no se dijo. Nolan se removió en su asiento, recuperando lentamente el ritmo de su mente. La presencia en la habitación había desaparecido, por ahora. Pero sus nervios estaban destrozados. ¿Entendiste todo eso?, preguntó el abogado, deslizando la hoja. Nolan echó un vistazo a la información que su abogado había reunido sobre posibles ocupaciones, notas psicológicas y asintió. Bien, dijo el abogado, enderezándose. Porque una vez que comience el siguiente panel, será nuestra última oportunidad para moldear al jurado. Después de eso, estamos atados. Un golpe golpeó la puerta de la sala de detención. El abogado y Nolan levantaron la vista cuando un joven oficial del tribunal entró con un portapapeles bajo el brazo. Se acabó el descanso. Es hora de volver a entrar. El abogado de Nolan cerró la carpeta de golpe. Vamos a ganar un jurado, murmuró con una leve sonrisa. Nolan se levantó lentamente. En cuanto se levantó, juró haber sentido a Bey observándolo desde las sombras otra vez, pero al volver la vista atrás, nada. Solo paredes, luz y tensión. Salieron al pasillo más iluminado y volvieron a entrar a la sala por una puerta lateral. La sala había cambiado ligeramente desde la sesión de la mañana. Los posibles jurados entraban en fila en la galería, algunos mirando a Nolan, otros con la mirada baja. El juez, sentado en el estrado, murmuraba algo al secretario. La mirada de Nolan recorrió el espacio. Al otro lado de la sala, la fiscalía, 3 de ellos, sentados con sus expedientes y carpetas, con los ojos ya entrecerrados. El alguacil le hizo un gesto al juez, quien se inclinó hacia el micrófono. Reanudaremos ahora con el voir dire. El juez se dirigió al panel. Damas y caballeros, en esta ronda de interrogatorio, tanto la defensa como la fiscalía podrán solicitar la eliminación de pruebas, tanto por causa justificada como por preempción. Recuerden, este proceso se basa en la imparcialidad. Les agradecemos su honestidad. Uno a uno, fueron llamados los potenciales jurados. El abogado de Nolan se levantó, se alisó la chaqueta y comenzó con gran amabilidad. Hablemos de justicia. Interrogó a una mujer bien vestida, miembro del jurado número 18, que trabajaba en el departamento de recursos humanos de una empresa.
Mencionaste antes que gestionas un equipo de 30 personas, ¿es cierto? Sí. ¿Y ustedes realizan evaluaciones de desempeño anuales, redactan políticas y toman decisiones de contratación y despido? Sí. ¿Y cómo describirías tu estilo de liderazgo? Decidido, dijo ella con una sonrisa forzada. El abogado le devolvió la sonrisa, se volvió hacia Nolan y susurró. Complejo de autoridad. Jurado ideal para la fiscalía. Se puso de pie de nuevo. No más preguntas. Más tarde, fue golpeada de forma silenciosa y limpia. A continuación, llegó el jurado 22. Un hombre calvo y nervioso que regentaba una tienda de cómics independiente y vivía solo. Le temblaba ligeramente la voz al responder. Cuando le preguntaron si creía que la gente podía cambiar, respondió, sí. O sea, creo que la mayoría de la gente hace todo lo que puede. El abogado de Nolan ni siquiera necesitó mirar a su cliente antes de escribir que EP en su hoja y subrayarlo 2 veces. Luego estaba el jurado número 27, un coronel militar retirado con una mandíbula como un bloque de cemento y una hilera de medallas en la solapa. Creo en el orden, dijo el hombre. La disciplina y la estructura son la base de la sociedad. La fiscalía sonrió. Nolan no. Su abogado se levantó lentamente. Coronel, ¿cree usted que quienes infringen las leyes merecen ser castigados con todo el rigor de la ley, independientemente de sus razones? Sí. ¿Y si alguien alegara tener una enfermedad mental o un trauma infantil, eso cambiaría su postura? No. Eso fue suficiente. Se presentó una impugnación por causa justificada. Denegado. Entonces su abogado quemó el caso preventivamente. Siguieron hablando. La jurado 35, una enfermera criada en Den Arrows, habló con suavidad al expresar sus sentimientos encontrados sobre la policía. El abogado de Nolan la consideró inmediatamente una opción impredecible, pero favorable. La fiscalía no pareció darse cuenta. Luego está el jurado número 40. Un fiscal de distrito adjunto en otro condado, de vacaciones. Huelga. El patrón continuó. Cada persona evaluaba, medía y catalogaba. Nolan permaneció inmóvil todo el tiempo, con la mirada fija ocasionalmente en el fantasma de Kieran, apoyado en la pared como un padre orgulloso. En un momento dado, Quentin apareció cerca del jurado, articulando. Esa es demasiado lista. Deshazte de ella. Nolan parpadeó con fuerza, apartando la mirada. Bay no apareció en absoluto. Al final del día, se habían aceptado 10 jurados. 2 rondas más se celebrarían en los días siguientes. El juez golpeó el mazo. Se levanta la sesión por hoy. Regresamos mañana a las 9 de la mañana. Los funcionarios judiciales comenzaron a moverse. Nolan fue conducido de vuelta a la sala de espera. Su abogado se inclinó una última vez antes de que se lo llevaran. Estamos dándole forma a algo. Lentamente, pero con paso firme. No vamos a conseguir un jurado perfecto, pero sí uno flexible. Eso es todo lo que necesitamos. De regreso en Arkham, Nolan yacía en el catre de su celda poco iluminada, con un brazo sobre los ojos mientras intentaba, en realidad, suplicar poder dormir. La celda estaba fría. El catre era delgado. La luz fluorescente del pasillo parpadeaba como un insecto moribundo. Pero esos no eran los problemas. No, el problema empezó tan pronto como cerró los ojos. El ojo de Nolan se contrajo violentamente. Bajó el brazo y miró al techo con total incredulidad. Al parecer, alguien nuevo se había unido a su cuadra. Y era un cantante, o la alegría. Déjame, jugar entre las estrellas. La voz provenía de la celda justo en diagonal a la suya, una más allá de la de Harvey. El hombre no susurró. Gritó, fuerte. Desentonado. Cada sílaba como si la estuvieran estrangulando en pleno parto. Déjame ver cómo es lidiar el spring. Dios mío, murmuró Nolan, apretando los ojos con fuerza. Apretó la mandíbula. Se dio la vuelta. Luego volvió a girarse. No había escapatoria. En Jupiter y Mars. Nolan se incorporó de repente, pasándose las manos por el pelo como si fuera a arrancárselo. Frente a él, Harvey no se movió. Estaba profundamente dormido hacía tiempo que había aprendido a disociarse en el vacío, en otros bosques. Dios mío, siseó Nolan. Se puso de pie, dio los 3 pasos que le permitía su celular y volvió a sentarse. Cállate, cállate. Golpeó su cabeza contra la pared y exhaló, derrotado. Rezó para que esto no se convirtiera en una rutina nocturna. Porque esta era verdaderamente una canción de cuna diseñada en el infierno. El sueño llegaría tarde o temprano. Pero no sería paz. Sería rendición. Capítulo 88. Nolan se despertó cantando.
De nuevo. Algún día Aami Prie vendrá. Sus ojos se abrieron lentamente, vacíos e inyectados en sangre. Miró el techo agrietado como si lo hubiera traicionado personalmente. Algún día encontraré a mi amor. Tienes que estar bromeando, murmuró Nolan contra su almohada. Se dio la vuelta, se golpeó la cara contra el colchón y dejó escapar un largo gemido. El tipo no solo desafinaba, sino que desafinaba orgullosamente. Las notas ni siquiera intentaron entrar en el código postal correcto. Nolan estaba casi impresionado. Casi. Se puso los zapatos y se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta de la celda, que se abrió con un zumbido para el turno de desayuno. Se unió al flujo de reclusos que se arrastraban sin decir palabra, con la mandíbula apretada. En el comedor, agarró una bandeja con algo parecido a huevos y se deslizó en el lugar habitual frente a Harvey Dent, que ya estaba a mitad de su brindis. Harvey levantó la vista con una sonrisa burlona. Buenos días, cielo. ¿Te quedaste dormido durante el popurrí de princesas Disney o nuestro vecino se fue a por el bis? Nolan parpadeó, inexpresivo. No dormí. Sobreviví. Harvey rió entre dientes y dio otro mordisco. Ese tipo lleva aquí 6 años y no se ha perdido ni una noche. Lo rotan para que todos tengan el placer de escuchar su voz. Es la canción de cuna no oficial de Arkham. ¿Canción de cuna? Se burló Nolan. Es como si un gato moribundo le diera una serenata. Con bronquitis. Debería estar en aislamiento. Harvey levantó su café en un saludo fingido. Oh, no, no pueden hacer eso, el aislamiento es solo para los más peligrosos, además creo que a los camilleros les gusta torturarnos con su voz. Espera la tercera vez que aterrices aquí. Te prometo que dormirás fácilmente. Nolan soltó una risa cansada y picoteó su comida. El desastre sabía a arrepentimiento tiza, pero estaba caliente, y eso fue suficiente. Entonces, preguntó Harvey, ¿cómo va el juicio? Nolan se encogió de hombros con el tenedor a medio camino de la boca. Selección del jurado, creo. Espero un juicio rápido. Harvey entrecerró los ojos. ¿Sigues aquí por eso? Parece que tu abogado podría haber presionado para que salieras hasta la sentencia. ¿En Gotham? Nolan soltó una breve y amarga carcajada. Es imposible. Este lugar está manipulado desde el principio. O el sistema está corrupto, o alguien se aseguró de que esas líneas permanecieran bloqueadas. Harvey gruñó, pero asintió como un hombre que había visto lo peor de la ciudad y llevaba la cuenta. Nolan dio otro mordisco y se quedó congelado a mitad de la masticación. A su derecha, Kieran estaba sentado casualmente, apoyando un codo en la mesa como si perteneciera allí. A la izquierda, Quentin, con las piernas sobre el banco, pelaba una naranja que Nolan podía oler. Literalmente, ni siquiera es un debate. Las naranjas son superiores. Tienen capas. Las manzanas son versátiles, replicó Kieran, sin siquiera mirarlo. Puedes hornearlas, cortarlas en rodajas, comerlas enteras. ¿Qué haces con una naranja? ¿Le quitas el envoltorio? Oh, lo siento, no me di cuenta de que estábamos juzgando la fruta por su capacidad para sobrevivir a un concurso de pasteles, espetó Quentin. Nolan apretó la mandíbula mientras miraba fijamente su bandeja. No reacciones. No mires. No te muevas. Podía sentirlos. Sentir el calor corporal, el sutil cambio en el aire. Eran reales. No se suponía que fueran reales. Quentin hizo una pausa a mitad de su discurso. Espera. Kieran, ¿sientes eso? Los dedos de Kieran dejaron de tamborilear sobre la mesa. Se giró, entrecerrando los ojos. Madre mía. Ambos miraron a Nolan. Está sucediendo de nuevo, murmuró Quentin. La expresión de Kieran era indescifrable, pero su voz era baja y seria. No hicimos esto. No a propósito. Nolan bostezó, forzado y exagerado, y luego se recostó en su asiento. Te lo juro, le dijo a Harvey con naturalidad, necesito tu talento para dormir. Ese tipo me mantuvo despierto toda la noche. Harvey rió entre dientes. Te acostumbras. O te vuelves loco intentándolo. Una de las dos. Nolan rió quedamente, pero su mano temblaba levemente bajo la mesa. La bandeja de comida insípida permanecía intacta. Su apetito había sido reemplazado por el temor. Al menos hoy iba a concretar el jurado. Algún día a mi príncipe vendrá. Nolan abrió los ojos de golpe. Se quedó inmóvil en la oscuridad, parpadeando hacia el techo con la mirada perdida, como esperando a que el sonido cesara por sí solo. No lo hizo. Algún día encontraré mi amor. Presionó la almohada sobre su cabeza. Esto tiene que ser una broma, susurró Quentin. ¿Ensaya esta porquería? Tal vez se sienta solo, dijo Kieran, demasiado tranquilo. Tal vez lo mate, gruñó Bey.
Nolan no respondió. Estaba demasiado ocupado imaginándose flotando sobre Arkham, mirando hacia abajo, libre de ruido. Libre de esta avancée aullante. Ayer su abogado finalizó el proceso de selección del jurado, fue infinitamente aburrido pero infinitamente más relajante que esta mierda. La bandeja de Nolan tembló levemente en sus manos mientras la llevaba a la mesa. Harvey no estaba allí. Solo su propio reflejo en la lata de sémola aguada. Te ves fatal, comentó Kane de pasada. Gracias, murmuró Nolan. Y los pájaros sing una vez más. La voz seguía en su cabeza, incluso a la luz del día. Incluso ahora. Happy cumpleaños demasiado me. No. No. Ni siquiera la canción correcta, ladró Quentin. ¿Acaso es su cumpleaños? No lo es, dijo Kieran secamente. También cantó eso ayer. Nolan estaba acurrucado de lado en la cama, con un ojo inyectado en sangre y las uñas clavándose en medias lunas en la manta. Tal vez, pensó sin seriedad, tal vez si empiezo a sollozar, alguien me pondrá en aislamiento. Harvey se sentó a su lado en el comedor, pero solo se quedó 5 minutos. Tengo algo, dijo vagamente, limpiándose la boca y saliendo. Nolan no preguntó qué. Su cerebro era un desastre. Las palabras se filtraban como estática. Kieran y Quentin discutían sobre la estrategia de ajedrez de hacía 2 noches, y todo le zumbaba en la cabeza. La. Nolan tenía una mano aferrada a su almohada y su brazo temblaba. Ni siquiera sabe la letra, susurró Quentin. Lo mataremos, repitió Bey. Siempre dices eso. Esta vez lo digo en serio. Nolan se incorporó, con el rostro demacrado y pálido en la sombra. Miró la puerta con ojos muy abiertos y cansados, susurrándose. Ni siquiera está tocando las mismas notas. Harvey no apareció en el recreo. No apareció en el comedor. Nolan le preguntó a un guardia y este se encogió de hombros. Algo sobre un médico. Nolan no estaba seguro de si le importaba. No estaba seguro de si podía importarle. Estaba parado en la fila del almuerzo cuando Kieran murmuró, ¿necesitas dormir o comenzarás a ver murciélagos durante el día? Preferiría volver a pelear con Batman, añadió Quentin. Al menos no canta. Alguna hada. Nolan se incorporó de golpe en la cama, con los dientes apretados. Miró fijamente a la pared. Le temblaban las manos. No de rabia, no, ya no. Era cansancio. De esos que hacen que la sangre se sienta como lodo. Nolan, dijo Kieran suavemente, pero su voz resonó extrañamente, como si fuera distante y apagada. Nolan, dijo Quentin. Duerme, le instó Bey. Solo duerme. Mátalo luego. Solo duerme ahora. Pero la voz fuera de la celda seguía aumentando, cada vez más fuerte en los oídos de Nolan, hasta que sintió que venía desde dentro de su cráneo. Nolan a lo que sea, la. Nolan se clavó las uñas en el cuero cabelludo y gritó en silencio en la oscuridad. Se levantó de su catre con una respiración tan entrecortada que apenas le escapó de la garganta. Cruzó la habitación descalzo, cada paso lento y pesado, el hormigón frío bajo sus pies. Llegó a los barrotes de metal, apretó las manos contra el acero y se inclinó hacia adelante. Los ojos inyectados en sangre miraban a través de la estrecha rendija de su celda, con espacio suficiente para ver el pasillo. Allí. En diagonal, frente a la celda de Harvey, la fuente de este tormento nocturno. La cantante. Un hombre alto y fibroso se balanceaba mientras tarareaba desafinado, con la voz chirriante como clavos al arrastrar cristales. La cabeza inclinada hacia atrás, los brazos a veces extendidos, como si estuviera en un escenario retorcido. Y por un breve instante Nolan lo vio. Una neblina. Un brillo en el aire alrededor del hombre, casi como calor que se eleva del asfalto, pero más extraño. Había colores en él. Suaves y pastel, como una pompa de jabón atrapada por la luz. Los ojos de Nolan se entrecerraron. Cuanto más miraba, más cambiaban los matices. Los colores vibraban con el sonido. Amarillos enfermizos, verdes disonantes. Y luego rojo. Un carmesí profundo y violento que sangraba como tinta en el agua. A Nolan se le cortó la respiración. Se le revolvió el estómago. Sus manos se aferraron a los barrotes con más fuerza, no por miedo, sino por algo más. Algo primitivo. Se quedó mirando hasta que su visión se volvió borrosa. Hasta que sintió que ese rojo ya no estaba alrededor del hombre sino entre ellos. Nolan se apartó lentamente de los barrotes. Sus dedos rozaron el metal al darse la vuelta y regresar arrastrando los pies a su catre. Se acostó, se hizo un ovillo sobre un costado y se quedó mirando la pared durante un largo rato. Joder, ahora veo mierda aparte de vosotros. Debería haber ido a Blackgate cuando tuve la oportunidad. Y luego, finalmente se durmió. Sin sueños. Capítulo 89.
El paso subterráneo estaba tranquilo esta noche. El habitual ruido de cajas, murmullos bajos y el zumbido de viejos generadores llenaban los bordes del silencio, pero en la cámara central convertida en su sala de guerra todo era negocio. Marky Liu estaba sentada con una laptop medio rota y una docena de expedientes impresos, dispuestos como naipes sobre la mesa de cemento. Un termo manchado de café negro humeaba junto a su codo. Su trenza, deshilachada cerca de la base, se balanceaba ligeramente al inclinarse hacia adelante para leer. Stitch estaba de pie detrás de ella con los brazos cruzados, la cicatriz tensa y la mandíbula tensa. ¿Es el último?, preguntó. Marky asintió. Los 12 jurados y los 4 suplentes. Wall y Naima estaban cerca de la esquina, repasando sus propias listas. Rutas, nombres, escondites y planes de contingencia. Pero se detuvieron, centrando su atención en el asunto en cuestión. Marky tocó el borde de la primera lista. Las dividimos en 3 categorías. Señaló una fila de nombres sujetos con etiquetas rojas. Estos, dijo, no sirven. No hay rastro. Chirriantes. Lo hemos revisado todo. Antiguos empleadores, expedientes escolares, historial de redes sociales. Nada más que ciudadanos que pagan impuestos y comen avena. Hasta sus esqueletos están en perfecto orden alfabético. Naima arqueó una ceja. ¿Seguro que no son lo suficientemente listos como para borrar sus huellas? Es posible, murmuró Stitch. Pero el rastro está demasiado limpio. Si los han depurado, lo hicieron hace años. Probablemente incluso antes de que los seleccionaran. Wall cogió una de las hojas con etiqueta roja y entrecerró los ojos. Esta trabaja en una fundación contra el cáncer infantil. Exactamente, dijo Marky secamente. El siguiente montón de etiquetas amarillas, dudosas. Hay algo, pero es flojo. Un tipo se saltó un montón de pagos de pensión alimenticia en 2017. El hijo de una mujer fue pillado cargando bicicletas cuando era adolescente. Nada que nos sirva, a menos que queramos que todo el jurado se llene de compasión. Y luego, adelantó el último fajo. Estos son los que nos pertenecen. O los que nos pertenecerán. Etiquetas azules. 5 de ellas. Una tiene deudas de juego muy serias. Otra cumplió condena por agresión en 2008 y mintió durante la selección. Esta dio unos golpecitos a una hoja hacia el final. Tiene una aventura con su supervisor y no sabe que lo sabemos. Está todo aquí. Fotos, declaraciones y cronologías confirmadas. Naima se inclinó y estudió los archivos. Si presionamos demasiado, chillan. Si presionamos demasiado, se desmoronan. Necesitamos una presión sutil. Recordatorios sutiles de lo que está en juego. Ya estamos preparando mensajeros, dijo Stitch. Caras conocidas. Personas que saben decir las palabras adecuadas sin amenazar. Primero abordaremos a los 3 más débiles, dijo Marky. No necesitamos cambiarlos. Solo necesitamos que duden cuando sea importante. Cuando nuestra gente se vuelva inocente, dudarán y se unirán a la multitud. Wall hizo crujir los nudillos. ¿Y los suplentes? Uno es sólido como una roca. Los otros 3 funcionan. Nos acercaremos a 2. Guardamos el tercero para asegurarnos. Se produjo una pausa mientras el equipo se reclinaba, sopesando el riesgo. Entonces Naima preguntó, ¿y el juez? Todos se quedaron en silencio. Marky se recostó en su silla y suspiró. Juez Ethan Rowe. Stitch se burló. Lo llaman el caballero blanco de los tribunales de Ciudad Gótica. Lleva años metiendo a pandilleros y escoria corporativa en la cárcel. Nunca aceptó un soborno. Tiene una hija que estudia medicina, añadió Wall. Vive en las afueras. No tiene amantes. No tiene propiedades sospechosas. Dona a la conservación de la vida silvestre e imparte clases de derecho en la Universidad de Gotham. Demasiado limpio, dijo Naima con sequedad. Nadie sobrevive en esta ciudad tanto tiempo sin concesiones, sobre todo alguien en una posición como la suya. Marky asintió lentamente. Exactamente. O tiene mucha suerte, o alguien lo está protegiendo. O lo está cuidando. ¿Preparándolo para qué?, preguntó Stitch. Intercambiaron una larga mirada. Wall finalmente rompió el silencio. No me gusta. No podemos permitirnos sorpresas en ese tribunal. Marky golpeó el expediente del juez con el dedo. Seguiremos vigilándolo. En silencio. No lo asusten. Si hay algo ahí, lo encontraremos. El paso subterráneo zumbaba débilmente mientras el generador volvía a funcionar. No dijeron nada más, se limitaron a mirar las listas que tenían delante. La justicia en Gotham no era ciega.
Pero se iban a asegurar de que todo pareciera diferente cuando Nolan, quieran o como sea que se llame Everleigh, fuera juzgado. Se despertó con frío. Esa fue la primera cosa extraña. Siempre se despertaba tarareando algo. Una melodía antigua de un programa de televisión, una canción de cuna, algo que se le había quedado grabado en la cabeza como un chicle debajo de una mesa. Pero esta mañana. Nada. Sin melodía. Sin ritmo. Sin necesidad. Parpadeó hacia el techo de su celda de Arkham y frunció el ceño. Sentía la garganta seca. La boca le sabía a óxido. Cuando el guardia gritó que se formarán, se incorporó más despacio de lo habitual, se frotó las sienes y murmuró algo incoherente. Su mono crujió al ponerse de pie, pero por primera vez en años, el sonido se sintió fuerte. Demasiado fuerte. El roce de sus botas sobre el hormigón resonó en su cráneo. Y luego vino el primero. Un cambio. Un leve movimiento en el borde de su visión, cerca de la esquina donde la pintura agrietada se desprendía cerca del techo. Giró la cabeza rápidamente. No hay nada allí. Frunció el ceño y volvió a parpadear. Solo estoy cansado, murmuró, encogiendo los hombros. Pero no se detuvo. En el pasillo, mientras formaba parte de la formación con los demás, juró que las sombras en la pared se crisparon. No era el parpadeo habitual de los fluorescentes rotos, sino que se crispaban como si algo se escondiera tras el velo de su percepción. No dejaba de mirar a los lados. El guardia le dijo que parara. Y entonces empezaron las voces. Suave. Susurrante. Familiar. Se quedó paralizado cuando una risa aguda resonó cerca de su oído. ¿Qué? Ladró, girando la cabeza bruscamente. ¿Quién dijo eso? El preso que estaba a su lado dio medio paso atrás. Caminaron hacia el comedor. El ruido de las bandejas y los murmullos solían ser reconfortantes. Pero hoy, era como escuchar una orquesta donde cada instrumento representaba una especie diferente de animal moribundo. Estaba sentado solo, con la bandeja delante. La bazofia que parecía desayuno estaba fría. Las voces, no. Pequeña vergüenza, dijo con voz áspera su madre cerca de su cuello. Lo arruinaste todo, dijo la voz de su hermano, rezumando veneno desde el otro lado. Hundió su tenedor de plástico en el montón gris aplastado y apretó los dientes. Callarse la boca. No se dio cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que el hombre del otro lado de la mesa frunció el ceño y se alejó. Con el rabillo del ojo, vio a Nolan levantarse. El nuevo. Tranquilo, callado, y la noche anterior, mirándolo con furia, como si quisiera matarlo. Voy a ver al psiquiatra, murmuró la cantante. Sí. Claro que sí. Se rascó el cuero cabelludo con fuerza, como si las voces se le ocultaran en la piel. Se dio un golpecito en la sien. Luego dos. Luego más rápido. Más rápido. Callarse la boca. Otro recluso lo miró fijamente. El cantante le respondió con un gruñido y se puso de pie de un salto, bandeja en mano. Mientras caminaba hacia los contenedores, los susurros se hicieron más fuertes. Silbidos y zumbidos, superpuestos como estática y gritos. Sus pasos vacilaron. Tropezó. Los rostros a su alrededor empezaron a cambiar. El recluso junto al dispensador de agua tenía los ojos de su tío. La mujer en la esquina se parecía a su antigua consejera escolar. El guardia al otro lado de la sala se transformó en el pastor de su infancia, con el rostro medio derretido pero reconocible. Dejó caer su bandeja. Sonó y resonó como un disparo. Haz que se detenga. Alguien le rozó el hombro. Haz que para. Él gritó, un chillido agudo, como de animal, y se abalanzó sobre la mesa, arrojando a otro recluso al suelo. Los guardias gritaron. Las mesas volcaron. Las bandejas resbalaron por el suelo. Agarró a un hombre por el cuello y lo mordió con fuerza. El hombre gritó. Salpicó sangre. Para. Para de hablar. Para de mirarme. Los guardias se arremolinaron. Las porras se clavaron en la carne. Sacaron una aguja. Uno intentó agarrarle el brazo. Le arrancó la nariz de un mordisco al guardia. El grito era ensordecedor. Otro guardia le disparó con una pistola eléctrica. No lo detuvo. Arañó el aire. Las lágrimas le corrían por la cara mientras suplicaba. Paren. Por favor. Lo siento. Paren. Lo inmovilizaron. Le inyectaron el tranquilizante en el hombro. Su cuerpo se sacudió una vez. Pero antes de que el sedante pudiera hacer efecto. Él giró la cabeza hacia adelante. Y se golpeó el cráneo contra el borde metálico de la mesa del almuerzo volcada. Una vez. Dos veces. Un crack repugnante. La habitación quedó en completo silencio. Su cuerpo se desplomó hacia adelante. La sangre manaba de la coronilla destrozada. El susurro cesó. Capítulo 90. El comedor estaba extrañamente silencioso.
No en silencio, por supuesto. Las bandejas seguían tintineando. Los tenedores de plástico rozaban los cuencos de cerámica. Se oían algunas conversaciones en voz baja. Pero algo no encajaba. Nolan se sentó frente a Harvey en su mesa habitual de la esquina, hurgando perezosamente con la cuchara en la insípida avena que les habían servido esa mañana. La consistencia era mitad pasta, mitad cemento. De todas formas, no tenía hambre. No era la comida lo que le ponía los nervios de punta, sino la atmósfera. Los camilleros estaban por todas partes. Normalmente, se quedaban cerca de las puertas o junto a la pared del fondo, charlando con la mirada perdida. Pero hoy estaban apostados en cada salida. Uno paseaba por el borde exterior de la sala, con los dedos crispados cerca de la pistola eléctrica sujeta al cinturón. Dos más estaban cerca de la fila de la comida, tensos e inmóviles. Incluso algunos de los otros pacientes se mostraban inusualmente reservados y comían rápidamente y con la cabeza gacha. Nolan levantó la vista de su cuenco y susurró: ¿pasó algo? Harvey levantó la vista a medio bocado, con una ceja arqueada. Luego, riendo, dijo: ah, cierto. Te lo perdiste. Estabas con tu psiquiatra. Nolan parpadeó. ¿Qué pasó? Harvey se recostó un poco, tirando su cuchara de plástico en la bandeja vacía. El chico cantante. El que nos quitaba el sueño. La cara de Nolan se quedó quieta. Harvey sonrió con esa sonrisa torcida y medio retorcida que le caracteriza. Anoche se puso histérico. ¿Qué quieres decir? Preguntó Nolan con voz cautelosa. O sea, completamente. Empezó a gritarle a las sombras, a hablar con voces que no existían, más alto de lo habitual. Empeoró durante el desayuno. Un auténtico espectáculo. Dijo que las caras se fundían con las de otras personas. Todos se convertían en otra persona. Empezó a arañar a la gente, a gritar sobre su madre, su hermano, cosas que aquí nadie sabía. A Nolan se le secó la boca. Y luego, el tono de Harvey se ensombreció un poco. Los camilleros intentaron controlarlo. Luchó con todas sus fuerzas. Le arrancó la nariz de un mordisco a un guardia, ¿te lo puedes creer? Sangre por todas partes. El tipo gritaba. Le dieron un tranquilizante, pero antes de que hiciera efecto miró de reojo a Nolan. Se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. Fuerte. Una y otra vez. Hasta que se recuperó. Ya te imaginarás el resto. La cuchara de Nolan se congeló a mitad de camino hacia su boca. ¿Murió? Preguntó en voz demasiado baja. Harvey asintió lentamente. Le partí el cráneo. Ahí mismo, en el suelo. Gritando, lo paró todo el tiempo. El zumbido de la cafetería parecía resonar en los oídos de Nolan. ¿Tenía alguna condición? ¿Algo así? Harvey arqueó una ceja. No. No estaba en la lista de peligro. Solo era un bocazas con un gusto desafinado para las nanas. ¿Y a mí qué me preguntas? Preguntó, dándole un golpecito a su cuenco, ahora vacío. Tuviste suerte de tener una sesión. Fue un espectáculo brutal, demasiado para un simple dueño de hotel, supongo. Nolan no respondió de inmediato. Su mente ya estaba dando vueltas. Harvey, al ver la tensión en la postura de Nolan, sonrió con suficiencia y añadió: aún así, no lo extrañaré. Para nada. Nolan exhaló bruscamente por la nariz, con una risita débil y torpe. Sí, al menos ahora podemos dormir tranquilos. Harvey volvió a sonreír, esta vez más ampliamente. Por fin. El primer milagro de Arkham. No hablaron mucho después de eso. Nolan no tuvo el corazón para preguntar por qué Harvey había estado desapareciendo últimamente. El hotel donde se había aislado al jurado era discreto, elegante y tranquilo, perfecto para mantener a la prensa fuera y a los jurados dentro. Denise Harper, jurado número 7, estaba en su tercer descanso para fumar del día. El juicio la estaba agotando, sus nervios estaban destrozados por el peso de todo. No estaba acostumbrada a estar así de encerrada. Sin llamadas personales, sin contacto con el mundo exterior, sin desahogo. La puerta lateral se cerró con un clic tras ella y entró en el pequeño callejón junto a la cocina del hotel. A ambos lados se alzaban muros de hormigón, húmedos por la humedad de la tarde gótica. Una figura estaba acurrucada bajo una pila de mantas viejas cerca de los contenedores de basura, con el mismo aspecto que cualquier otra persona desafortunada que hubiera entrado en ese callejón para descansar. Ella no le prestó atención. Encendiendo el cigarrillo, se apoyó en el ladrillo y exhaló lentamente, con los ojos hacia el cielo. Las cosas están complicadas, dijo la figura en voz baja. Denise se quedó congelada. Disculpe. El hombre no se movió, no la miró.
Su voz era tranquila, modesta, casi aburrida. Solo digo, continuó, que una mujer casada se acuesta con su manager, es el tipo de historia que corre como la pólvora si alguien enciende una cerilla. El cigarrillo le temblaba en los dedos. No sé de qué demonios estás hablando. No. MMM. Debe ser alguien más que conduce un sedán plateado y lo estaciona detrás de la fábrica durante la hora del almuerzo. Mi error. Ella se quedó mirando, respirando superficialmente. La cosa es, dijo el hombre con un gesto cansado, esto no es una amenaza. Es una cortesía. La verdad sale a la luz, no solo pierdes tu trabajo. Pierdes tu matrimonio. Tu hijo termina dividiendo su tiempo entre casas. Terminas explicando muchas cosas que no quieres. No es divertido. Pero nada de eso tiene que pasar. Denise no se movió. No quiero nada de ti, añadió el hombre, incorporándose por fin. Su rostro permaneció oculto bajo el ala de una sudadera harapienta. Solo, cuando llegue el momento de reflexionar, quizá te inclines hacia donde ya sopla el viento. Eso es todo. Ella se quedó paralizada un momento más, luego dejó caer el cigarrillo y se giró para regresar al interior. Falta uno. Gritó el hombre con voz suave. No quiero que nadie se pregunte dónde estás. Ella no miró hacia atrás. Una vez que ella se fue, el hombre se levantó, se sacudió la manta y desapareció en la oscuridad mientras ya estaba marcando su número de teléfono. Target se ablandó. No hablará. Es nuestra. La pizarra blanca, erguida contra la pared trasera del escondite, era una lúgubre y meticulosa red de nombres, roles y vulnerabilidades. Se habían impreso rostros y pegado con cinta adhesiva bajo un conjunto de encabezados claramente divididos. Cada sección de la pizarra estaba etiquetada con tinta roja. Asegurado. Posible. Demasiado arriesgado / intocable. Había 12 nombres bajo pequeñas fotos de identificación del jurado. 11 jurados y un suplente. Debajo de Secure, solo había una foto. Denise Harper. Se había colocado una pegatina verde debajo de su nombre. Terrell se apoyó en el extremo más alejado de la mesa, con los brazos cruzados y el abrigo vaquero tan arrugado como siempre. Denise era la presa fácil, dijo. Fuma 3 veces al día. Sale sola. Ya está nerviosa. Podríamos jugar con la culpa. Sí, bueno, esa fue la victoria fácil, murmuró Mark Liu. Estaba de pie junto a la pizarra, con los dedos ligeramente manchados con residuos de borrado en seco al mover las fichas y los nombres. No vamos a conseguir otro tiro limpio como ese. Ya no salen del hotel. La mayoría solo salen con 2 guardias y un acompañante. Naima Red estaba sentada en una caja, hojeando una pequeña libreta negra. Su voz era tranquila, clínica. Se ha reforzado la seguridad desde el estúpido artículo que especula sobre la manipulación del jurado, ya que el jurado está aislado. Solo tenemos un movimiento por persona, quizá 2, antes de que nos quemen. Tenemos que elegir el siguiente con cuidado. Dre Mateus gruñó desde la esquina. Había estado montando una tosca maqueta en 3D del vestíbulo y las entradas del hotel con chapas y sobres de azúcar. Si están atrincherados, empezamos a pensar de forma indirecta. Personal de mantenimiento. Conductores. Catering. Siempre hay alguien entrando y saliendo. Marky señaló a otro nombre bajo posible. ¿Qué me dices de este Andrew Cale? Era conductor de Gotham Taxi, ¿verdad? Tenemos un archivo de sus antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol, del historial de máscara negra. Eso podría ponerlo nervioso. Solo si tenemos a alguien con quien aún hable, dijo Terrell. Lleva años sin drogas. Puede que no se asuste fácilmente. Se quedaron en silencio. El tablero se cernía sobre ellos como un mapa de guerra. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 91. La sala del tribunal estaba abarrotada. El palco de prensa estaba lleno. La galería estaba repleta de periodistas, civiles curiosos y personas con intereses personales en el juicio de Kieran Everlake. El silencioso murmullo se desvaneció cuando el alguacil ordenó el orden y el juez entró en la sala. Kieran estaba sentado junto a su abogado defensor, con las piernas cruzadas y un pequeño bloc de notas delante. Vestía el gris habitual de la ropa formal de Arkham, sin nada destacable salvo por el cuidado con que la usaba. Tranquilo, distante. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, pero las ojeras persistían. Las largas semanas de privación de sueño no lo habían dejado ileso. Su mente viajó brevemente al hombre que enloqueció y se suicidó, el hombre que cantaba a gritos día y noche, causándole privación del sueño. El hombre que jura haber visto tenía un aura real a su alrededor, que él manipulaba. La fiscalía se levantó primero y volvió a centrar su atención en el tribunal.
Una mujer llamada Clarissa Vane, con voz aguda y ojos aún más penetrantes. Damas y caballeros del jurado, comenzó. Hoy se les mostrará la mente y la máscara de un hombre que durante meses operó como un fantasma en Gotham. Un hombre cuya riqueza compró silencio, cuyo encanto compró aliados y cuyas manipulaciones dejaron sangre en las calles. Caminó despacio, con paso decidido. El acusado, Kieran Everleigh, no está loco. No está confundido. No es inocente. Es peligroso. Brillante. Y ha usado esa brillantez para construir una red de coerción, violencia y asesinato. Escucharán a los expertos. A los testigos que vivieron con miedo. A las víctimas que aún pueden hablar. Los ojos de Kieran permanecieron inmóviles mientras ella hablaba. Parecía congelado en el tiempo, observando la danza de la actuación con interés distante. Y cuando lo escuches todo, concluyó, verás que debajo de la actuación hay un depredador. No enfermo. Solo astuto. Y culpable. Ella regresó a su asiento. El abogado de Kieran, Adrian Gray, se puso de pie. Era mayor, de cabello canoso y con una seriedad despreocupada que lo hacía sentir como un amigo de confianza de la familia, más que como un abogado penalista influyente. No empezaré con un discurso tan dramático como el de la señora Vane, dijo, haciendo un gesto con la mano abierta. Empezaré con una pregunta. ¿Y si todo lo que les han dicho ha sido manipulado? ¿Y si el hombre sentado aquí no es el titiritero, sino el títere? Él solo caminó una vez. Escucharás a gente que nunca conoció a Kieran. Escucharás historias de cosas que pudieron haber sucedido o no, medias verdades, suposiciones. Pero no encontrarás la verdad a menos que estés dispuesto a preguntarte, ¿quién se beneficia de convertir a este hombre en el villano? Se volvió hacia el jurado. La fiscalía lo pintará de demasiado listo, demasiado calculador, demasiado hábil para ocultarse. Y eso podría asustarlos. Pero ser astuto no es un delito. Tener enemigos no es culpa. Y tienen razón. Mi cliente no tiene una enfermedad mental. Es un hombre que restauró un hotel y ahora lo llaman criminal. Colocó su mano suavemente sobre el hombro de Kieran. Al final de este juicio, solo pido que recuerden. Deben probar sin lugar a dudas la culpabilidad de mis clientes, no pueden. Él se sentó. Kieran asintió lentamente, más para sí mismo que para cualquier otra persona. El juez llamó a un receso antes del primer testigo. Kieran se recostó, dejando que el ruido de la sala se convirtiera en estática. Su abogado le dijo algo, pero su mirada estaba fija en otra parte, no en la fiscalía ni en el jurado, sino en la cámara oculta en la esquina superior de la sala. Observando. Grabando. Transmitiendo. Las puertas de la sala se abrieron con un crujido cuando el alguacil ordenó el orden. El jurado entró lentamente, murmurando entre sí, con sus cuadernos y café tibio en la mano. La galería crujió mientras los espectadores y la prensa tomaban asiento. El juez Alborsen se ajustó las gafas, observando desde el estrado con el ceño ligeramente fruncido. Todos de pie. Todos se pusieron de pie. El juez Alborsen asintió brevemente. Tome asiento. Señora Vane, su testigo. La fiscal Vane se puso de pie, con sus tacones resonando suavemente contra el suelo de mármol mientras se acercaba al estrado. Elegante, con un moño severo y una expresión indescifrable, se giró hacia el jurado con una leve sonrisa antes de dirigirse al hombre en el estrado. Detective Arrows, comenzó, ¿puede decir su nombre y su asignación actual para que quede constancia? Detective Mark Arrows, respondió el hombre, carraspeando. Departamento de Policía de Gotham, División de Delitos Graves. Vane asintió, caminando lentamente. Detective, ¿cuándo se topó por primera vez con el nombre de Kieran Everleigh en relación con sus investigaciones? Arrows exhaló. ¿Hasta hace un par de meses? Nunca. Ni una sola vez. Pero últimamente, el nombre ha surgido cada vez más. Inevitablemente. ¿En qué contexto? Preguntó Vane. Arrows se removió en su asiento. Empezamos a notar un patrón. Asaltos coordinados, robos de suministros, ataques selectivos a propiedad privada, todo por parte de lo que parecen ser grupos de personas sin hogar que actúan con una extraña cohesión. Al estilo guerrillero, también se sospecha que ayudan a numerosos delincuentes a evadir la justicia. Y en algún momento, el nombre Everleigh empieza a sonar. Donaciones discretas. Personas atendidas. Corriendo la voz clandestinamente. Un murmullo recorrió la galería. Vane lo dejó respirar. ¿Diría usted que el aumento del crimen organizado entre la población sin hogar comenzó antes o después de la llegada del señor Everleigh a Ciudad Gótica? Arrows no dudó. Después. La línea de tiempo coincide. Vane arqueó una ceja.
¿Y qué otras coincidencias encontraste? Compró el Hotel Arden, dijo Arrows, una propiedad que tuvo un éxito relativo durante años. Se vendió muy por debajo del valor de mercado y, sospechosamente, tuvo muy mala suerte con las inspecciones y revisiones históricas en las semanas previas a la compra. No está en el mercado, apenas hay rastros documentales. Y justo después de mudarse, hay un aumento repentino de actividad en ese distrito. Sobre todo de vagabundos que antes estaban dispersos por el East End. ¿Usted o su departamento encontraron algo inusual en la venta? Parecía limpio. Pero demasiado limpio. De esos que huelen a lejía. El jurado rió levemente ante eso. Vane sonrió levemente y luego se giró. No hay más preguntas en este momento. Ella dio un paso atrás suavemente. Adrian Gray se levantó lentamente de su asiento, desabrochándose la chaqueta con un gesto experto. Kieran observaba desde la mesa de la defensa, inmóvil e indescifrable. Félix se dirigió al estrado con voz serena y melosa. Detective Arrows, comenzó, ¿sabe usted que comprar un hotel no es un delito? El detective frunció el ceño levemente. Sí. ¿Llegar a Gotham durante un período de disturbios es un delito? No. Adrián se volvió hacia el jurado, haciendo un gesto amplio. Así que lo que tenemos aquí es, coincidencia. Un hombre se muda al pueblo, compra un edificio, y luego pasan cosas malas. O sea, ¿planeamos arrestar a todos los que se mudaron aquí en los últimos 6 meses? Vane objetó. Argumentativo. Me retiré, dijo Adrián suavemente, mientras seguía adelante. Dijo que los grupos de personas sin hogar se organizaron mejor. ¿Encontró algún mensaje, memorando, llamada telefónica o grabación que vincule a mi cliente con esos incidentes? Arrows dudó. No hay conexión directa. Adrián se abalanzó. Así que tu testimonio de hoy se basa en especulaciones. En una corazonada. Se basa en patrones, defendió Arrows. Tiempo, movimiento y quién se beneficia, Adrián intervino. ¿Quién se beneficia? Entonces, ¿un filántropo que da comida a los hambrientos ahora se beneficia de sus crímenes? Arrows parecía nervioso pero no dijo nada. Adrián sonrió con suficiencia y se acercó a la vitrina. Hablemos de ese misterioso vínculo que pareces creer que existe. Abrió una carpeta y levantó una imagen impresa. Prueba de la Fiscalía 4C. Una fotografía borrosa y de baja resolución de un hombre en un callejón, parcialmente de espaldas. Detective Arrows, usted alega que este es mi cliente, ¿no es así? Dije que se parece a... Podría ser cualquiera, espetó Adrián. No hay marcas faciales. No hay marcas de tiempo. No hay contexto. Y aún así, se exhibe ante este tribunal como prueba. Mostró la imagen al jurado. ¿Es esto lo que se considera justicia ahora? ¿Fotografías granuladas y teorías conspirativas? Vane se levantó. Su señoría, si el señor Gray desea debatir las pruebas, puede presentar las suyas. Pero esto es un contrainterrogatorio, no una actuación. Adrián hizo una ligera reverencia. Entiendo. Concluiré enseguida. Se volvió hacia Arrows, con la voz más suave. Detective, ¿ha hablado alguna vez con mi cliente? ¿Lo ha entrevistado? ¿Se ha reunido con él en algún cargo oficial? No. Gracias. No hay más preguntas. Regresó a su asiento, tranquilo como siempre. El juez los miró. El testigo puede retirarse. El tribunal se reunirá mañana a las 9. El mazo golpeó una vez. Capítulo 92. Llame a su próximo testigo, dijo el juez Alborsen con la voz entrecortada. Vane se puso de pie inmediatamente. La fiscalía llama a declarar a la agente Marla Bennett. Una mujer alta, de cabello oscuro y uniformada, avanzó por el pasillo con expresión seria y la mandíbula apretada. Prestó juramento, se sentó y ajustó el micrófono como si lo hubiera hecho cientos de veces. Vane no perdió ni un segundo. Oficial Bennett, ¿fue usted el primero en llegar a la escena detrás del restaurante de Grange la noche del 3 de junio? Sí, dijo Bennett. Su voz era tranquila y directa. Estaba a 2 cuadras de distancia cuando la central avisó de un posible asalto en curso. Llegué menos de 90 segundos después de la llamada. ¿Y qué encontraste? 3 hombres en el callejón. 2 inconscientes, uno fallecido. Sangre en varios puntos. Un hombre, identificado posteriormente como Nolan Price, estaba de pie junto al cuerpo. Parecía desorientado. Sangre en sus manos y camisa. No huyó. Vane asintió. Describe la escena con detalle. Víctima M1, Peter Beckett. Traumatismo craneoencefálico grave. Objeto contundente, múltiples golpes. Llegó muerto al lugar.
La víctima N2 tenía la muñeca destrozada y lesiones faciales. La víctima N3 tenía la mandíbula dislocada y múltiples costillas fracturadas. Todos los indicios apuntaban a una brutal pelea a corta distancia. No se veían armas en el lugar, salvo un arma de fuego, disparada una vez, recuperada junto a la segunda víctima. ¿El señor Price sufrió alguna lesión? Nariz rota. Contusiones en las costillas. Labio partido. Sangre consistente con la suya y la de las víctimas. ¿Se resistió al arresto? No. Parecía confundido. En shock. Vane se volvió hacia el jurado. No hay señales de robo. Beckett no presenta heridas defensivas. Solo brutalidad fría y metódica. ¿Está de acuerdo, agente? Objeción principal, dijo Adrián rotundamente. Se sostiene, dijo el juez Alborsen sin levantar la vista. Vane siguió adelante, ahora con un tono más frío. En su opinión profesional, oficial Bennett, ¿fue esto consistente con defensa propia? Bennett dudó. No, dijo. Parecía, bueno, no estoy segura de cómo era, pero desde luego no fue en defensa propia. Un murmullo recorrió la galería. La voz de Vane se redujo a un susurro. ¿Dijo algo? Nada coherente. Gritó al mirar hacia abajo. Luego se quedó en silencio. Vane asintió y luego retrocedió. ¿Y qué tiene que ver Nolan con Kieran Everleigh? El oficial se encogió de hombros. Aunque parecen mundos aparte, ese hombre sentado allí llamado Kieran Everleigh era Nolan Price. No hay más preguntas. Adrian Gray se puso de pie inmediatamente. No parecía apurado, al contrario parecía más bien relajado, lo que solo alimentó el nerviosismo de Vane. Se acercó al estrado lentamente, con las manos entrelazadas frente a él, luego se detuvo con calma practicada. Oficial Bennett, comenzó con voz tranquila, solo para aclararle al tribunal, usted está testificando que el hombre sentado en la mesa de la defensa, Kieran Everleigh, es en realidad otra persona, Nolan Price. ¿Correcto? Sí, dijo ella. El mismo hombre. Adrián asintió lentamente. También dijiste antes, y cito, parecen mundos aparte. Lo hacen. Pero eso no cambia los hechos. Interesante, dijo Adrián. Hablemos de esos datos. Dio un paso más cerca. ¿Tiene actualmente huellas dactilares de Nolan Price en su sistema? Bennett dudó. No. ¿Tienes ADN? No. ¿Escáneres de reconocimiento facial? ¿Una identificación con foto? ¿Algo que pueda vincular físicamente a Nolan Price con Kieran Everleigh? Ella negó con la cabeza. Los purgaron a todos. Adrián asintió de nuevo. Purgado. Qué conveniente. ¿Y cuándo ocurrió esta purga? Aproximadamente una semana después de que Nolan Price escapara de la prisión. Adrián dejó eso flotando en el aire. Para que quede claro, dijo lentamente, volviéndose hacia el jurado, todas las pruebas que vinculaban a mi cliente con esta otra identidad desaparecieron, antes de que solicitara la propiedad del hotel. Antes de que solicitara una licencia. Antes de que nadie en esta sala hubiera oído siquiera el nombre de Kieran Everleigh. Se volvió hacia el oficial. Dime, ¿cómo hiciste la conexión? Ella se enderezó. Recuerdo su cara. Adrián arqueó una ceja. De hace meses. Sí. En una ciudad de más de 10 millones de personas. Sí. Dejó que el sarcasmo penetrara en él. Luego tomó una elegante tableta de su asistente legal y tocó la pantalla. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente al aparecer imágenes granuladas. El callejón. Lluvia. Sirenas. Una figura borrosa encorvada en las sombras, con sangre en la camisa. El ángulo era malo. La iluminación, peor. Adrián presionó pausa. ¿Esta es tu confirmación visual? Coincide con el hombre que arrestamos. ¿Cerillas? Agente, esto está a un filtro de película de terror de ser inútil. Podría proyectarlo en el lateral de un edificio y aún así no lo identificarían en una rueda de reconocimiento. Es lo mejor que tenemos. Adrián se abalanzó. Exactamente. Lo mejor que tienes, es una suposición. Se volvió hacia el jurado. Sin huellas. Sin ADN. Sin ficha policial. Sin registro oficial. Sin vigilancia. Nada físico, nada digital. Solo una corazonada, y solo una corazonada. Pasó lentamente frente al estrado del jurado, y su voz se alzó apenas un poco. Nos pide que creamos que este hombre, Kieran Everleigh, era un empleado de restaurante anónimo y sin blanca, arrestado en un callejón y, de alguna manera, sin familia, sin recursos ni identificación, logró desaparecer y reaparecer meses después como dueño de un hotel de lujo. Se detuvo. Miró directamente a Bennett. ¿Puedes creerlo, oficial? Ella no respondió. Esbozó una leve sonrisa. No lo creo.
Entonces, suavemente, como un puñetazo en las costillas. No hay más preguntas. La puerta se cerró de golpe detrás de Nolan cuando los guardias lo dejaron solo en su celda. Soltó un suspiro, encogiendo los hombros. Las luces de la sala aún parpadeaban tras sus ojos. Cada frase que Adrián soltaba resonaba en su cráneo, tensa, quirúrgica, imposible de discutir. Sin huellas. Sin identificación. Sin pruebas. Se sentó en el catre, con la cabeza apoyada contra la pared, cuando de repente. ¿Estás pidiendo a la gente de Gotham que crea esto? La voz de Kieran resonó teatralmente en la celda. Nolan abrió un ojo. Kieran permanecía de pie en el centro, con el pecho inflado hasta proporciones caricaturescas y una sonrisa satisfecha dibujada en su rostro mientras se pavoneaba de un lado a otro como un Perry Mason de bajo presupuesto. ¿Mi cliente? ¿Este joven y apuesto filántropo? Kieran señaló a un jurado invisible. ¿Lo acusan de ser un miserable rata de calle llamado Nolan Price? Hizo una pausa, irguió los hombros aún más y sorbió por la nariz como si oliera a campesino. Protesto, su señoría. Mi cliente usa crema hidratante. Desde el rincón más alejado, Quentin se dobló de dolor, con los hombros temblando de risa. Un cigarro imaginario medio carbonizado rebotaba en su boca con cada carcajada mientras imitaba al oficial. Recuerdo su cara. Claro que sí. Llovía, estaba oscuro como un demonio, pero madre mía. Le vi directamente al alma desde detrás de ese contenedor. Señaló dramáticamente a Kieran. Es él. Es ese cabrón empapado. Kieran se giró y jadeó. Me hirió, oficial. Estaba en los Antons. Ni siquiera sé qué significa eso, sonrió Quentin, arrojándole su cigarro falso. Nolan intentó no sonreír. Él fracasó. Negó con la cabeza y dejó que el momento se detuviera. Los tres fantasmas en la celda con él parecían más reales que la mitad del jurado. Entonces sus ojos se deslizaron hacia un lado. En la celda frente a la suya, una figura estaba sentada en la sombra. Nolan parpadeó. Harvey. Harvey Dent miró hacia arriba. Su rostro volvió a parecer sereno. Tranquilo. El lado bueno. ¿Cómo estás? Preguntó Nolan. Harvey sonrió levemente. Bien. Nolan se inclinó hacia adelante. Últimamente no te he visto mucho. ¿Qué has estado haciendo? Harvey no respondió de inmediato. Él lanzó su moneda. Lo atrapé. Lo presionó contra el dorso de su mano. Luego miró el resultado con expresión indescifrable. Lentamente, alzó la mirada hacia Nolan y dijo, encogiéndose de hombros. Nada. No te preocupes. Nolan lo miró fijamente un segundo más. El sonido metálico de las puertas de las celdas distantes resonó por todo Arkham. En algún lugar detrás de sus ojos, la risa de sus otros yo comenzó a desvanecerse. Capítulo 93. El juez Alborsen se ajustó las togas y se dirigió a la sala. Señora Vane, su próximo testigo. Vane se puso de pie con un gesto sereno y deliberado de la cabeza. La fiscalía llama a Raymond Dobbins. Un hombre enjuto, con una cazadora descolorida y vaqueros, dio un paso al frente, la viva imagen de un pequeño negocio de solo pago en efectivo. Su postura era encorvada y sus manos se movían nerviosamente al prestar juramento, como si hubiera mentido antes. Subió al estrado y entrecerró los ojos bajo las luces de la sala del tribunal. Vane se acercó. Señor Dobbins, por favor, indique su ocupación. Soy propietario y administrador de Ascend Mini Stash. Taquillas de almacenamiento con acceso las 24 horas. ¿Estuvo usted presente cuando los oficiales del GCPD vinieron a inspeccionar una de sus unidades a principios de este año? Sí. Dijeron que tenían información sobre una taquilla sospechosa. Me dieron el número. La abrí. ¿Lo abriste para ellos voluntariamente? Claro. Es mi propiedad. Dejo que la gente alquile el espacio, pero si pasa algo ilegal, prefiero cooperar. ¿Y qué encontraste dentro? Una bolsa de lona negra grande. La abrí y. Zas. Dinero en efectivo. Montones de billetes. Y muy limpio. Las correas aún decían Banco Gótico. El jurado murmuró débilmente. Vane sonrió. ¿Y recuerdas quién alquiló esa unidad? Dobbins se rascó la nuca. El nombre del pedido era Quentin. Solo eso. Sin apellido. Pagué en efectivo lo suficiente para 3 meses de almacenamiento. ¿Por casualidad viste al hombre que lo alquiló? Sí. Una vez. Vino a dejar la bolsa él mismo. Con capucha. Tranquilo. Pero lo recuerdo. Alto. Mandíbula afilada. Se parecía un poco a este tipo. Hizo un gesto vago hacia Kieran en la mesa de la defensa. ¿Y sabías que un banco fue asaltado justo antes de que el hombre que viste parecido a Kieran Everley comprara el almacén?
Sí, eso fue lo que me decidió a dejarles echar un vistazo a la unidad. Gracias, señor Dobbins. Vane se giró con firmeza. No más preguntas. El juez Alborsen miró a la defensa. Señor Gray. Adrian Gray permaneció de pie tranquilamente, ajustándose los gemelos mientras se acercaba al estrado de los testigos. Señor Dobbins, ¿cuánto tiempo lleva en el negocio? Desde 2019. ¿Y con qué frecuencia permitís que la policía abra las taquillas de los clientes sin orden judicial? Dobbins dudó. Solo si tuviera razón. ¿Y en este caso le mostraron una orden judicial? No. Pero dijeron que recibieron un soplo. Pensé que si había algo ilegal allí, no quería que me lo rastrearan. Adrián asintió, volviéndose hacia el jurado. Para resumir, sin orden judicial. Sin citación. Sin orden judicial. Solo una pista. Él se dio la vuelta. ¿Alguna vez te dijeron quién dio esa pista? No. ¿Lo has comprobado tú mismo? No fue necesario. El dinero estaba ahí mismo. Claro. Adrián ladeó la cabeza. El nombre en el formulario de alquiler era Quentin, ¿verdad? Sí. ¿No es Kieran Everleigh? No. ¿No es Nolan Price? No. Entonces, le está diciendo a este jurado, bajo juramento, que un hombre le dio un solo nombre, sin identificación, sin apellido, pagó en efectivo y cree, sin lugar a dudas, que era mi cliente. Dobbins parecía nervioso. Bueno, sí. Se parece a él. Adrián dio un paso adelante, alzando ligeramente la voz. ¿Estás seguro? Basándote en un breve encuentro con un hombre con capucha, hace meses. No olvido las caras. ¿En serio? Preguntó Adrián sacando una hoja de su carpeta y alzándola. Entonces quizá también recuerdas a este hombre. Mostró una foto. Una grabación borrosa de vigilancia del estacionamiento de las instalaciones. Granulada y borrosa. Con la capucha puesta. La cabeza girada. Apenas una silueta. Usted testificó que este es el hombre que vio. Eso parece. Adrián dejó caer la foto sobre la mesa junto a él con una risa seca. Señor Dobbins, esta imagen podría ser cualquiera. Un hombre alto con capucha. Eso describe la mitad de Gotham. La objeción crecía en la garganta de Vane, pero Adrián siguió adelante. Y aunque fuera mi cliente, espera que creamos que, bajo un alias sin apellido, identificación ni documentación, alquiló una taquilla que casualmente contenía dinero robado de un atraco a un banco, y luego se fue, dejándolo allí durante meses. Dobbins no respondió. Adrián lo miró fijamente. No lo viste con claridad. No tenías autoridad legal para dejar entrar a la policía. No hiciste preguntas. No exigiste identificación. No presentaste una denuncia. Simplemente los dejaste entrar, abriste una taquilla, y ahora estás aquí pidiendo a este jurado que crea que fuiste un testigo fiable de un hombre que, legalmente hablando, ni siquiera existe. Silencio. Adrián miró al juez. No más preguntas. La puerta metálica se cerró de golpe tras él con un ruido sordo. Nolan se acercó sigilosamente al catre atornillado a la pared y se sentó. Las luces del tribunal aún danzaban tras sus párpados, pero ahora era un teatro diferente, uno que empezaba a disfrutar. Se recostó, con los brazos cruzados bajo la cabeza, mirando fijamente el techo a través de una luz tenue y parpadeante. Creo que vamos a ganar. El pensamiento resonó como un susurro en el silencio, pero no estaba solo. Sí, respondió Kieran con pereza desde dentro, tu abogado no es tan malo. Adrián es astuto. Pero seamos realistas. No estás ganando por él. Una sonrisa tiró de la comisura de la boca de Nolan. Estás ganando porque te importa un bledo. Porque la gente de afuera está moviendo los hilos con más fuerza de lo que nadie se imagina. Entonces Quentin intervino, tan satisfecho como siempre. Los entrené bien. Oh, cállate, espetó Kieran. Tú vestías trajes elegantes y jugabas al jefe fantasma. Yo hice la mayor parte del trabajo duro. Conecté los contactos, lijé las fachadas, mantuve nuestro nombre limpio. Quentin rió entre dientes. ¿Mantuviste nuestro nombre limpio? Hermano, usaste mi nombre. Yo soy el nombre. Tu nombre es un lastre. Eres como un mapache en una novela negra. Tuve que limpiar la mitad de tus desastres antes de que compráramos ese hotel. Quentin se burló. Yo soy quien manejaba las calles. ¿Crees que respetan tu vocecita de copas de vino? Soy la razón por la que siguen. Kieran gruñó. Tú fuiste la razón por la que casi lo quemaron todo una vez. ¿Recuerdas eso? Te enojaste, amenazaste a un policía, y tuve que arreglarlo con una donación y 3 favores. Te lo acabas de inventar. No pasó nada parecido. Nolan, apóyame. Gritó Quentin.
Nolan dejó que sus disputas lo invadieran como una canción de cuna familiar. Al otro lado del cristal reforzado, el pasillo estaba en silencio. El zumbido del edificio era el único sonido real. Y muy por debajo de todo eso, él sonrió. Eran ruidosos, fragmentados y medio locos, pero ganaban. Juntos. A su manera fragmentada. Avísenme cuando terminen de medir sus egos, murmuró Nolan en voz alta, sin dirigirse a nadie. Intento dormir un poco antes del próximo viaje en camioneta. Nolan dejó que sus disputas se desvanecieran en el fondo. Se estiró completamente en el catre, con los músculos relajados, mientras la tensión de la sala del tribunal aún se evaporaba de él como vapor. Por primera vez en mucho tiempo, la celda no se sentía como una jaula. Se sentía, merecida. Cerró los ojos y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Entonces el mundo cambió. Una sirena estridente rompió el silencio, atravesándolo como una cuchilla. Nolan abrió los ojos de golpe. Las luces rojas de emergencia de arriba se encendieron con un destello violento, iluminando el pasillo exterior con una mezcla alterna de carmesí y sombras. BRRRRRR. 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 De repente, fuertes golpes metálicos resonaron en secuencia, una puerta de celda tras otra abriéndose y desenganchándose con golpes sordos que llegaban hasta los huesos. Golpe sordo. Golpe sordo. Golpe sordo. Luego vinieron los gritos. Docenas de ellos. Caóticos, harapientos, furiosos. Al fondo del pasillo, los reclusos aullaban y ladraban con incredulidad y alegría, como lobos oliendo una presa. Alguien gritó. Otro bramó. Nos salimos. Nolan se incorporó bruscamente. Unos pasos atronadores pasaron junto a su celda, rápidos y violentos. Auge. La explosión sacudió la pared detrás de él y el polvo se elevó desde el techo en una lluvia suave y mortal. Otro grito. Luego otra explosión. Capítulo 94. La segunda explosión estuvo más cerca. El suelo vibró bajo los pies de Nolan y un temblor recorrió las paredes, mientras el polvo caía del techo en delicadas corrientes. Las sirenas seguían aullando y las luces rojas de emergencia latían como un corazón enloquecido. Desde el fondo del pasillo se oía el inconfundible ruido metálico y portazo de las puertas de las celdas al abrirse de golpe, y luego el rugido de pasos de docenas de ellos irrumpiendo en los pasillos abiertos. Nolan suspiró y tomó asiento. Fuera de su celda, el mundo se desmoronaba. Los gritos resonaban en las entrañas de piedra de Arkham. Un hombre gritó. En algún lugar al este, una tercera explosión destrozó la estructura, seguida del inconfundible rugido de las armas automáticas. Nolan simplemente giró la cabeza. Harvey Dent estaba saliendo de su celda. Su rostro era ilegible bajo la luz roja, con los ojos oscuros e inmóviles. Miró al hombre acostado frente a él, con los labios ligeramente entreabiertos, como si buscara algo, algún instinto, alguna atracción. Luego habló. ¿No vienes? Nolan ladeó la cabeza, con la mirada firme, casi plácida. Su voz salió baja y serena, como si la tormenta que los rodeaba no tuviera permiso para tocarlo. No, dijo simplemente, voy a ganar mi juicio. Harvey parpadeó. Nolan se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la voz aún firme. Además, quizá necesites un lugar donde quedarte. Hizo una pausa y sonrió. Mi hotel tiene algunas habitaciones disponibles. Bastante agradables, si me permiten decirlo. Un largo silencio los atravesó. Los gritos seguían elevándose en la distancia, las pesadas botas retumbaban en los pasillos. A lo lejos, otra puerta de seguridad falló. Harvey no respondió al principio. Simplemente metió la mano en el bolsillo, con los dedos agarrando algo familiar. Levantó la moneda y la lanzó. Tintinar. La plata brilló brevemente bajo la luz roja pulsante mientras giraba. Lo atrapó con una mano y lo golpeó contra el dorso de la otra. Lo miré. Miró a Nolan. Pasó un tiempo. Luego, con un leve asentimiento, Harvey se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo, desapareciendo en el caos floreciente. Nolan estaba sentado solo en su celda, las sirenas gritaban a su alrededor y una sonrisa se dibujaba nuevamente en su rostro. Joder. Este juicio tiene que terminar rápido. Me temo que estamos a punto de tener competencia, murmuró Nolan. Sus mejores amigos, sus hermanos realmente repetían sus pensamientos dentro de su mente. La explosión destruyó un tercio del ala este de seguridad, destrozando puertas reforzadas, desactivando cámaras y desplegando una densa columna de humo que serpenteaba por los pasillos. Las luces de emergencia parpadearon, tiñendo el manicomio de destellos rojos.
Las sirenas chillaron sin ritmo, un gemido metálico que resonaba en las cavernas de hormigón de la locura. Algunos reclusos gritaron de alegría. Otros no emitieron ningún sonido. Se movían con determinación. Bloque G. Jonathan Kane ya se movía. No se inmutó ante el sonido de las explosiones que esperaba. Pasó por encima del cuerpo de un guardia con las pupilas dilatadas de miedo. El hombre seguía convulsionando y echando espuma por la boca por una pequeña aguja clavada en el cuello. Crane se agachó a su lado y susurró. Esa ni siquiera fue una dosis completa. Es lamentable. Sacó una tarjeta llave del cinturón del hombre y se dirigió hacia la cámara de contención inferior. Allí, tras un cristal reforzado, aguardaban sus botes de gas del miedo. Alguien los había ayudado a esconderlos allí, alguien con alcance. Crane deslizó la tarjeta de acceso. Las puertas silbaron. Máscaras de gas. Botes. Su vieja máscara de arpillera cosida. He vuelto, queridos, murmuró, apretándose la mascarilla contra la cara y respirando hondo como un fumador que saborea su primer cigarrillo en años. Se giró hacia el pasillo. Que empiece el pánico. Bloque C. Las vides ya estaban creciendo antes de que sonaran las alarmas. Una ramita en la esquina. Una grieta en los cimientos. Pamela Isley llevaba meses susurrándole a la tierra, y ahora ésta la escuchaba. Las raíces atravesaron el acero reforzado como si fuera papel. Su celda se desmoronó con un chirrido de metal al doblarse y baldosas al estallar. Dos guardias la apuntaron con pistolas eléctricas, gritando órdenes contradictorias. Realmente esperaba que lo intentaras, dijo Ivy, caminando descalza hacia el pasillo. Una llamarada de polen brotó de su palma extendida. Un guardia empezó a ahogarse, el otro cayó de rodillas, llorando mientras las enredaderas se enredaban en su pecho y lo arrastraban contra la pared. Ella pasó junto a ellos, con expresión impasible. Mientras las vides abrían camino por el pasillo, ella susurró. Arkham nunca iba a retenerme. La ciudad necesita poda. Bloque de mierda. Le había robado las llaves a un guardia hacía horas. Su desmayo accidental le valió una visita a la enfermería, donde estranguló a la enfermera con una vía intravenosa y pintó una sonrisa de payaso en el espejo unidireccional con su sangre. Ahora daba vueltas por el bloque como una bailarina con un bisturí en cada mano. Dos guardias corrieron hacia ella. «¡Ay, chicos!», dijo riendo, esquivando un golpe de bastón que le cortó el muslo. «¿No lo saben? Ya llego tarde a una cita». Apuñaló al segundo en el cuello con tanta alegría que tarareó mientras él hacía gárgaras con sangre. Luego se puso de pie, respirando agitadamente, con los bisturíes goteando. «Tengo que encontrar mi pudín», susurró con una sonrisa enloquecida, saltando por el pasillo y cantando desafinada mientras las luces rojas parpadeaban. Sobre la cubierta de control, saltaron chispas mientras una figura desconocida con uniforme de guardia tecleaba furiosamente en el control central. Se estaban borrando archivos. Los sistemas de respaldo estaban fritos. Los registros de las puertas de un ala entera fueron borrados en segundos. Levantó la radio. Fase 1 completada, dijo. Equipos de extracción listos en el perímetro norte. Los motores rugieron. Un camión militar negro, sin distintivos, se detuvo justo después de la línea de árboles. La puerta trasera se abrió. Dentro esperaban máscaras. Armas. Planos. Y alguien golpeando el suelo con el pie. ¿Todos ellos?, dijo la voz desde las sombras. La mayoría, dijo el conductor. Los grandes, sí. Ivy, espantapájaros, Kim Dos Caras se dirige al oeste. Hubo una pausa. Entonces Gotham está a punto de tener una muy mala noche. Los reflectores se encendieron, atravesando el humo mientras las furgonetas tácticas se detenían con un chirrido en las puertas. La unidad de respuesta a emergencias de Gotham, vestida de negro y con casco, salió en formación cerrada, con las armas en alto. Entren. Primero los paquetes de celdas CAG. Gritó el comandante por encima del caos. Abrieron paso a través de muros derrumbados y pasillos medio derrumbados, empujando al suelo a los reclusos que huían y esposándolos con dispositivos eléctricos. Pero los grandes nombres como el espantapájaros, Ivy y Harley ya eran fantasmas, dejando solo su carnicería. Un soldado pasó corriendo junto a una pared quemada, deteniéndose solo para sentir náuseas por el olor floral de la neurotoxina. Otro se topó con un pasillo cubierto de enredaderas donde el techo colgaba hecho jirones, verde y tembloroso. Nadie quería entrar. Escalera norte comprometida. Contención rota. Tenemos grupos dirigiéndose al subsuelo. Repito, los fugitivos están usando las alcantarillas viejas. Una silueta negra y definida descendió de las nubes.
Otra la siguió de cerca. Batman y Robin aterrizaron con fuerza. Batman echó a correr sin decir palabra y lanzó inmediatamente un batarang sónico que explotó en el aire e interrumpió a un grupo de 4 reclusos que intentaban saltar la valla del patio este. Robin se desplomó tras él, con el arco crujiendo al blandirlo en el aire. Llegamos tarde, ¿eh? Aún no es demasiado tarde, dijo Batman con gravedad. Muévete. Se lanzaron a la lucha. Los sonidos eran alarmas ensordecedoras, gritos, el zumbido de los helicópteros sobrevolando. Robin derribó a un bruto con una porra en la rodilla, y luego aturdió a otro con una patada alta. Batman cerró de golpe la puerta reforzada de una celda sobre 2 fugitivos que intentaban bloquearle el paso, y luego trepó al segundo piso, donde 2 reclusos con rifles robados habían montado un nido. Nunca lograron disparar. Allá donde iban, intentaban detener la marea sangrienta, pero el gran volumen de internos, la distribución del manicomio y el sabotaje a los sistemas, era demasiado. Algunos huyeron por los túneles de alcantarillado. Otros simplemente se fundieron con el caos, vistiendo uniformes robados, desapareciendo en la ciudad como espectros, aunque dementes y heridos. Batman caminaba solo por un pasillo que parecía intacto tras el caos, aunque aún se oían explosiones apagadas y gritos lejanos tras él. Su capa se arrastraba entre sangre y cristales rotos. Se movió con cautela. De alguna manera, esa parte del ala se había mantenido relativamente intacta. Más adelante, 3 reclusos doblaron la esquina, blandiendo cuchillos afilados y echando espuma por la boca. Sin perder el ritmo, Batman lanzó una granada aturdidora que los aturdió en medio de un grito, y luego una serie de golpes precisos y fluidos los derribó al suelo. Hizo una pausa y examinó el pasillo. Entonces se giró y lo vio. Dentro de su celda tranquila, Nolan estaba sentado en su catre, con las piernas cruzadas y una postura relajada. Los brazos descansaban sobre las rodillas y la espalda recta, casi como si fuera un monje, y el caos a su alrededor fuera el apacible sonido del viento soplando entre las cimas de las montañas. Parpadeó lentamente cuando notó que el caballero oscuro lo estaba observando. Entonces sonrió. Y saludó. «Hola, Bats», dijo Nolan con voz casual y ligera, «estamos pasando una noche loca, ¿no?» Capítulo 95. Batman permanecía de pie en la tenue luz del pasillo, con la capa inmóvil a su alrededor. Las luces de emergencia parpadeantes proyectaban su sombra sobre el suelo agrietado. Dentro de la celda, Kieran permanecía sentado con una calma absoluta, con una postura tan relajada que rozaba lo absurdo. El silencio se prolongó durante varios largos segundos. Kieran suspiró suavemente, con esa exhalación que denotaba más molestia que tensión. Se recostó en el catre y se acostó, con las manos cruzadas tras la cabeza como si tuviera todo el tiempo del mundo. Su voz era suave, casi divertida. «Sorpresa, sorpresa. ¿Sigues aquí? ¿No vas a cazar a los locos que escaparon?» Batman no respondió. Él observó. Los ojos detrás de la capucha se entrecerraron levemente. Kieran lo miró con indiferencia. «A ver si me escapé con los demás». Soltó una risita. «No. Tengo mi juicio, sabes que va bastante bien». Batman se acercó un paso más a la puerta de la celda. Su voz era baja y precisa. «¿Sabes dónde fue Harvey Dent?» Kieran negó con la cabeza lentamente, todavía reclinado. «Ni idea. Con ese tipo nunca se sabe. Se da cuenta de todo con un simple lanzamiento de moneda». «¡Qué locura!» Soltó una risita. «Se toma demasiado en serio el cara o cruz». Batman permaneció inmóvil un buen rato. Su mirada se fijó en la búsqueda de Kieran. «Calculando. Kieran», dijo en voz baja. No era Nolan. Era Kieran. Kieran parpadeó ante el nombre, luego esbozó una sonrisa lenta y cómplice, con algo asomándose en las comisuras de su expresión que antes no estaba allí. Batman parecía que iba a decir algo más, pero el sonido distante de otra explosión resonó por los pasillos. Una llamarada de disparos. Un grito. Su atención volvió a centrarse en el caos que se desarrollaba más allá. Sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, con su capa arremolinándose tras él como humo. Kieran permaneció acostado en su catre, mirando fijamente el techo agrietado con una leve sonrisa todavía tirando de sus labios. «¿Ese cabrón acaba de adivinar quién era? Menudo detective. ¡Qué imbécil!», murmuró. La pantalla se encendió, crepitando con estática antes de enfocarse en un presentador de aspecto sombrío, sentado frente a un paisaje urbano digital iluminado en tonos rojos apremiantes. Un gráfico llamativo se desplazaba en la parte inferior. «Escape masivo de Arkham. Gotham en alerta máxima». «Buenos días, Gotham», dijo el presentador con voz tensa.
Interrumpimos toda la programación programada para informar sobre lo que las autoridades llaman la peor fuga masiva del asilo Arkham en más de una década. Tras él, comenzaron a aparecer imágenes granuladas y caóticas de las cámaras de seguridad nocturnas. Puertas abriéndose de golpe, celdas inundadas de reclusos, la luz de las hogueras destellando por los pasillos. Explosiones. Gritos. Humo. Entonces, la imagen borrosa de alguien maquillado de payaso corriendo frente a la cámara, arrastrando una porra de seguridad ensangrentada. El presentador continuó. Anoche, un grupo desconocido orquestó una devastadora irrupción coordinada en el centro psiquiátrico de alta seguridad. Se detonaron explosivos en varias salas del asilo Arkham, lo que permitió que decenas, posiblemente cientos, de reclusos escaparan a las calles de Gotham. Mientras hablaba, la pantalla mostró una alineación digital de 5 fotografías policiales, cada una acompañada de carteles de advertencia rojos intermitentes. Arlene Quinzel, también conocida como Harley Quinn. Foto policial, sonrisa amplia, lápiz labial corrido y ojos desorbitados. Pamela Isley Poison Ivy. Mirada muerta, enredaderas trepando por el borde de su foto. Dr. Jonathan Kane el espantapájaros. La mitad de su rostro en la sombra, con una máscara de arpillera colgada alrededor de su cuello. Harvey Dent dos caras. Una imagen dividida, un lado compuesto y legal, el otro carbonizado y sonriente. Hervis Tech el sombrerero loco. Con los ojos muy abiertos, inclinando su sombrero en una imagen granulada de un arresto anterior. Estos individuos, dijo el presentador, son considerados extremadamente peligrosos y mentalmente inestables. Se insta a la ciudadanía a permanecer en sus casas y reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato. El Departamento de Policía de Gotham y la Guardia Nacional de Gotham han cerrado varios distritos cerca del manicomio y actualmente están realizando una búsqueda por toda la ciudad. La imagen vuelve a mostrar al comisionado James Gordon, de pie frente a las ruinas aún humeantes del ala oeste de Arkham, flanqueado por oficiales. Estamos haciendo todo lo posible por recuperar el control, dijo Gordon al micrófono. Tenía los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. Pero no le mentiré al público. Esto fue planeado y fue efectivo. Estos criminales no solo están huyendo. Se están reagrupando. Y eso debería aterrorizarnos a todos. De vuelta al ancla. Fuentes confirman que Batman y Robin fueron vistos en el lugar poco después de la fuga y, según se informa, están colaborando en las labores de recaptura. Sin embargo, muchos de los reclusos ya se han dispersado por Gotham o han desaparecido por completo. La pantalla se desvaneció una vez más y mostró un teletipo que se desplazaba. Si ve a algunos fugidos, no se acerque. Llame a la línea de información del GCPD al 555-0134. Manténgase seguro. Manténgase alerta. El presentador miró directamente a la cámara. Esto no ha terminado. Gotham, manténganse fuertes. Los mantendremos informados sobre el desarrollo de esta historia. Nolan se sentó con la espalda contra la pared mientras el drama se desarrollaba a su alrededor. Nadie podía salir de sus celdas, nadie. Lo cual, sinceramente, no decía mucho. Casi no quedaban reclusos, lo que hacía que la situación en la que se encontraba Nolan fuera aún más dulce. Al parecer tuvieron que reprogramar su fecha de juicio para mañana, hoy estaban haciendo un recuento de los reclusos que no escaparon, reparando daños y moviendo a los reclusos a bloques de celdas que no estaban tan dañados. Sin embargo, Nolan pudo quedarse en su celda, aunque ésta apenas sufrió daños. ¿Qué pasa ahí fuera? Le preguntó al ordenanza que traía el almuerzo. Ni siquiera puedo ir a la cafetería, malditos psicópatas y sus fugas de prisión. El ordenanza le dedicó a Nolan una risita débil. Caos, dicen que cientos escaparon. Este lugar debería volver a la normalidad relativamente pronto, aunque tengo entendido que tenemos seguro para este tipo de cosas. Nolan respondió con una débil sonrisa. ¿Te han dicho lo que me pasa? Tengo un juicio que ganar, ¿sabes? El ordenanza asintió. Tengo buenas noticias, la fecha del juicio para mañana aún se mantiene y se le permitirá irse. Nolan sonrió con una sonrisa brillante, no podía esperar para salir de Arkham. Al fin y al cabo, parece que hay cientos de nuevos clientes en las calles. Capítulo 96. Todos de pie. La sala estaba en pie cuando el juez Malcolm entró en la cámara, con su toga negra ondeando tras él como una nube de tormenta. Se acomodó en su asiento, tocó el mazo para pedir silencio y examinó la sala. Soy consciente, dijo con frialdad, de que los recientes acontecimientos en Gotham han puesto a esta ciudad en vilo. Con Arkham asaltado y criminales conocidos sueltos de nuevo en nuestras calles, la tensión es comprensiblemente alta.
Pero no permitiré que ese caos se filtre en esta sala. Este juicio se desarrollará según lo previsto, con orden y profesionalismo. Si se produce alguna interrupción, no dudaré en desalojar la galería. El silencio se mantuvo, pesado como una piedra. Fiscalía, continuó Malcolm. Puede proceder. La fiscal Vane se levantó de su asiento. Su señoría, la fiscalía llama a declarar a la detective René Montoya. Montoya entró por la puerta lateral vestida de civil, con su placa sujeta al cinturón y expresión tensa y cansada. Subió al estrado y prestó juramento, mirando de reojo a Kieran, quien permanecía inmóvil, indescifrable. Detective Montoya, comenzó Vane, ¿puede decirle al tribunal cuándo se encontró por primera vez con el acusado? Montoya asintió. Hace unos 9 meses. Lo trajimos para interrogarlo en relación con una investigación de homicidio. Usaba el nombre de Nolan en ese momento. ¿Y cuál fue el contexto de esa detención? Lo recogimos en la escena, tenía sangre en las manos, los policías que llegaron primero lo vieron arrojar un arma al suelo mientras se rendía. ¿Y cuál era su comportamiento? Conmocionado, dijo Montoya. Nervioso. Confundido. Dijo que no recordaba mucho. No paraba de murmurar para sí mismo. Mi compañero pensó que estaba drogado o en shock. Pero estuve sentado con él unos 45 minutos. Le pregunté cómo había acabado en ese callejón. No me dio respuestas directas, solo insistía en que había sido un accidente. Vane caminó lentamente hacia el estrado. Y durante este interrogatorio, ¿qué nombre le dio? Nolan, repitió Montoya con firmeza. Sin apellido. ¿Y ves a ese hombre en la sala del tribunal hoy? Montoya miró al frente y levantó una mano. Sí, dijo ella. Está sentado ahí mismo. Todas las miradas se posaron en Kieran. Él no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Adrian Gray se levantó de inmediato. Su señoría, solicito el video y la transcripción de esa entrevista para la defensa. Vane se giró ligeramente, anticipándose. Montoya negó con la cabeza. No hay video. ¿No hay video? Repitió Gray, dando un paso lento hacia adelante. No, dijo Montoya. El video de la entrevista y el archivo digital fueron borrados. Parece que nuestro sistema fue comprometido. ¿Comprometido? Preguntó Gray bruscamente. Así que alguien irrumpió en la base de datos de su comisaría, y borró las imágenes de un hombre que usaba un nombre falso. ¿Un hombre que ahora afirma ser mi cliente? De nuevo, esto se está volviendo absurdo, señoría. Es la segunda vez que afirman que mi cliente es otra persona sin ninguna prueba más que hearsay. No nos dimos cuenta de que faltaba hasta semanas después. Para entonces, ya lo habían borrado, dijo Montoya. Le está diciendo a este tribunal, dijo Gray alzando la voz, que alguien se tomó la molestia de piratear el sistema del GCPD solo para borrar una entrevista sin importancia con un hombre demasiado conmocionado para responder preguntas. Creemos, intervino Vane, que la eliminación fue intencional para ocultar su identidad antes de que apareciera bajo un nuevo alias. Gray se giró hacia el juez. Entonces, déjeme aclarar esto, su señoría. Toda la acusación se basa en vincular una entrevista eliminada y sin verificar con mi cliente, usando únicamente la memoria de un detective y un vago parecido con un nombre que nadie más ha confirmado jamás. El juez Reyes miró hacia Vane. Redirigir. Vane se acercó de nuevo, con cuidado y calma. Detective Montoya, ¿está seguro de que el hombre al que interrogó, el que se hacía llamar Nolan, es el acusado hoy? Sí, dijo sin dudarlo. La misma voz, los mismos ojos. Nunca lo olvidé. No hay más preguntas. El juez se reclinó. El testigo puede retirarse. Montoya salió de la tribuna con el rostro duro como el cemento. El juez se volvió hacia la mesa del fiscal. ¿Es ese su último testigo, señora Vane? Sí, su señoría. La acusación descansa. El juez asintió y luego miró hacia la defensa. Gray se levantó lentamente. La defensa no tiene más testigos. Nosotros también descansamos. Damas y caballeros del jurado, ¿qué es la identidad? Dejó que el silencio se prolongara por un instante. ¿Es tu nombre? ¿Tu firma en un contrato de arrendamiento? ¿Una sonrisa que le muestras al mundo? ¿O es lo que haces cuando nadie te ve? ¿Cuándo crees que puedes desaparecer? Ella dio un paso lento hacia adelante. El hombre que tienen ante ustedes, Kieran Everleigh, o como han oído una y otra vez durante este juicio, Nolan, se ha forjado una carrera ocultándose a plena vista. Un hombre que se coló en Gotham con un alias, compró un hotel a través de una empresa fantasma y escondió dinero robado del banco en un almacén que, casualmente, estaba bajo un nombre diferente. Ella miró directamente a los jurados. Ya han visto el rastro.
Testigos. Vigilancia. Análisis forense. Cada paso de la historia de este hombre es una mentira cuidadosamente construida, y bajo todo hay una constante. Siempre tiene el control. Se hace la víctima. Se hace el filántropo. Pero ya hemos visto lo que ocurre cuando su máscara, cuidadosamente elaborada, se desmorona. Bajó un poco la voz. El detective que lo trajo ya no está. Los registros de su primer interrogatorio borrados. ¿Coincidencia? Para nada. Estos no son los errores de un hombre que intenta hacer el bien. Son los patrones de un manipulador que oculta sus huellas. Se detuvo en el borde del estrado del jurado. No les pedimos que castiguen a un hombre por ser astuto. Les pedimos que lo hagan responsable de lo que ha hecho. De lo que ha orquestado. De quién es realmente. Ella asintió, en silencio pero decidida. Kieran Everly Guest Nolan. Nolan es un mentiroso, un ladrón y una amenaza para esta ciudad. Es hora de que deje de esconderse. Ella regresó a su mesa. La fiscalía descansa. Hubo una pausa. Entonces Adrian Gray se levantó, se abotonó el traje y caminó lentamente hacia el frente de la sala, hablando mientras se movía. ¿Sabes? Hay algo extrañamente conveniente en una narrativa donde todo lo que no tiene sentido es simplemente malo. Se detuvo, con las manos cruzadas tras la espalda, como un profesor a punto de dar una conferencia. Si un archivo desaparece, es porque el acusado debe haberlo borrado. Si el nombre en una unidad de almacenamiento no coincide con el del hombre que está sentado aquí, de alguna manera debe ser suyo. Si alguien comete delitos cerca de donde vive o trabaja, es evidente que él es el cerebro. Miró hacia la mesa de la fiscalía. Este es el peligro de una historia ingeniosa. Y no se equivoquen, la fiscalía les ha contado una historia muy ingeniosa. Simplemente no es cierta. Se volvió hacia el jurado. Ha oído que mi cliente fue interrogado hace meses con otro nombre, sin cargos, ni condena, ni antecedentes penales. Lo único que vincula a ese hombre con este hombre es un recuerdo y una base de datos pirateada. Pregúntese, ¿aceptaría eso como prueba si fuera usted el que estuviera siendo juzgado? Gray dio un paso adelante y agudizó la voz. Este caso se basa en insinuaciones. Sugerencias. Quizás. Quizás el dinero de esa taquilla era suyo. Quizás sea el mismo hombre de la entrevista eliminada. Quizás esté detrás de todos los crímenes de Gotham. La fiscalía quiere que rellenes los espacios en blanco con sospechas. Él negó con la cabeza. Pero no condenamos a nadie por posibilidades. No le quitamos la vida a un hombre porque alguien crea que era otra persona. Sobre todo cuando toda prueba real ha sido manipulada, ocultada o comprometida. Su tono se enfrió ahora, atrayéndolos. Y mírenlo. Lo han visto todos los días de este juicio. Tranquilo. Respetuoso. Cooperativo. Sin arrebatos. Sin evasivas. Solo un hombre acusado de existir bajo un nombre que alguien más decidió que era incriminatorio. La expresión de Gray se endureció ligeramente. Si Gotham está al límite, si las calles son peligrosas, eso es trágico. Pero no podemos convertir a un hombre en chivo expiatorio solo porque su nombre no es sencillo. Solo porque su vida no es fácil de entender. Dio un paso atrás hacia la mesa. Esta no es la historia de un genio criminal que se esconde a plena vista. Es una historia sobre el miedo. Sobre el tipo de miedo que nos hace ver patrones donde no los hay, que nos lleva a desesperarnos por culpar a alguien solo para sentir que tenemos el control. Él asintió al jurado. ¿Quieres justicia? Entonces, analiza la historia. Reconoce la falta de pruebas. Y emite un veredicto basado no en el miedo, sino en la verdad. Gray se sentó, tranquilo y sereno mientras le daba una palmadita en el hombro a Nolan para tranquilizarlo. La jueza Reyes miró hacia la sala del tribunal con una expresión ilegible. El tribunal entrará en receso. Las deliberaciones del jurado comenzarán en breve. Capítulo 97. La celda estaba en silencio. Esta noche no se oían gritos por el pasillo, ni bandejas tintineantes ni ataduras. Solo el suave zumbido de las luces de Arkham y el leve eco de una tos lejana. Nolan estaba sentado con las piernas cruzadas en su catre, con la espalda contra la pared, los ojos cerrados y una leve sonrisa en la comisura de los labios. Él parecía pacífico. Dentro de su cabeza las cosas estaban menos tranquilas. Este lugar te engancha, dijo la voz seca de Quentin, resonando en la mente de Nolan. Como el moho. ¿Crees que el jurado va a declarar limpio? Preguntó Bay. Siempre dicen inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero he visto cómo se pone la gente cuando cree que ya lo sabe. Presentamos nuestro caso, respondió Quentin. Mejor de lo que nadie esperaba. Ya oíste a Gray, él destrozó su historia.
Y además, ¿sabes que está todo ese asunto de las amenazas que le pedimos a nuestra gente? Nolan exhaló lentamente por la nariz. Tranquilo. Pero sus pensamientos no estaban en la sala del tribunal. Su mente divagaba de vuelta al día en su celda, cuando estaba desesperado. El recluso que estaba junto a él cantaba a todo volumen, apasionado y furioso. Los demás se habían reído y luego gritado. Pero Nolan no se había unido a ellos. Estaba exhausto. Observó. Y en ese instante, algo extraño brilló en el aire. Una niebla no del todo real, pero coloreada. Una luz nebulosa e irreal que lo rodeaba como una aura distorsionada. No se lo había dicho a nadie. No sobre lo que había visto. Ni sobre cómo el arrebato del hombre había empeorado al día siguiente. Cómo aparentemente se volvió loco y mató a gente y a sí mismo. Creo que lo hice yo, murmuró en voz baja. Oh, no te hagas ilusiones, espetó Bey. A menos que me digas que ahora somos una bola de discoteca andante de energía cerebral. No, dijo Quentin pensativo. Pero ¿y si, somos nosotros? O algo dentro de nosotros. El efecto que tenemos cuando nos concentramos demasiado. ¿Y si lo amplificamos? ¿Lo empeoramos? Aterrador, dijo Bey. Pero también genial. Quentin continuó. Tenemos que probarlo. Con cuidado. Si podemos ver lo que sea que haya sido esa neblina, tal vez podamos aprender a usarla. O detenerla. Bey se burló. Sí, tal vez después de que salgamos de este circo. El aire cambió. Unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Apareció un guardia, golpeando los barrotes. La deliberación ha terminado. Te toca. Nolan se levantó con suavidad, sacudiéndose el mono. La misma leve sonrisa aún se dibujaba en su rostro. No dijo nada mientras lo esposaban y lo llevaban de vuelta a la furgoneta. El viaje fue silencioso. Las luces de la ciudad se difuminaban tras las ventanas reforzadas. Echó la cabeza hacia atrás. Esta vez la sala del tribunal parecía diferente. Por los mismos dioses dementes, era tan absolutamente tenso. Se encontraba junto a Adrian Gray, su abogado, mientras el juez se dirigía a la sala. El jurado regresó. El alguacil se adelantó con el comprobante. Todos se pusieron de pie. En el caso del estado de Gotham contra Kieran Everleigh, la pausa pareció durar toda una vida. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado inocente. Una ola no atravesó a la multitud. La atravesó. Gray dejó escapar un suspiro silencioso y se volvió hacia Nolan con una sonrisa. Nolan extendió la mano, tomó la del hombre con firmeza y luego lo abrazó con fuerza. Gracias, dijo en voz baja. Creo que debería contratarlo, señor Gray. Gray rió entre dientes. Espero que no tengas más problemas legales en el futuro. Nolan sonrió con sorna al soltarlo. Nunca se sabe. Luego le dio una palmadita en la espalda al atónito agente federal que estaba a su lado como si fueran viejos amigos y se giró para mirar a la prensa que esperaba afuera de las puertas de la sala del tribunal. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron con un crujido. Destellos estallaron al instante, una tras otra, en un ritmo de luz entrecortado. Decenas de voces se alzaron como una ola rompiente. Señor Everleigh. Kieran, ¿tienes alguna declaración? ¿Qué les dice a las familias de las víctimas? Pero no respondió de inmediato. Avanzó lentamente, con la barbilla en alto, flanqueado por Adrian Gray. Había cambiado el mono que le habían dado en la prisión por un traje gris oscuro de corte impecable. Sin corbata. Cuello abierto. Controlado. Tranquilo. Con la mirada de alguien que no necesitaba esforzarse demasiado para recuperar la habitación, Adrian sabía cómo elegir un buen traje. El Nolan que había estado sentado en esa celda fría se desvaneció. Y en su lugar estuvo Kieran Everleigh. Su paso cambió sutilmente, más erguido, más seguro. Su boca se curvó en una sonrisa mesurada, propia de un estadista. Donde Nolan había sido un hombre que caminaba a través de una tormenta, Kieran era ahora quien se abría paso entre ella. Esquivaba a la multitud con facilidad. Mejor dicho, fueron quienes lo rodeaban los primeros en apartarse. Se colocó frente a los micrófonos sin dudarlo. Su presencia pareció silenciar a la multitud, no de golpe, pero poco a poco fueron callando y esperando su discurso. Él habló suavemente. Dijo con voz suave, resonante y completamente controlada, ha sido un camino largo y difícil, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Quiero empezar agradeciendo al jurado su tiempo, su atención y, sobre todo, su valentía. Se necesita valentía para mirar más allá de los titulares. Para mirar más allá del miedo. Y para analizar las pruebas. Una breve pausa. Suficiente para que el peso de sus palabras se asentara. Hoy se hizo justicia. No porque sea rico.
No porque vista bien, sino porque la verdad, cuando se le permite hablar, siempre será más fuerte que los susurros, los flashes de las cámaras. Los reporteros garabateaban. Algunos levantaron la vista, sorprendidos por su elegancia. No soy un hombre perfecto, continuó Kieran, y nunca he pretendido serlo. Pero estoy aquí, absuelto de todos los cargos porque no cometí los delitos de los que se me acusa. Y durante semanas, esa mentira ha absorbido la atención de esta ciudad. Ha desviado la atención de los verdaderos problemas. La corrupción, la pobreza, la desesperación en las calles. Su voz se suavizó un poco. Íntima. Sincera, o al menos tan perfecta que no importó. Pero, en cierto modo, entiendo por qué la gente lo creía. Ciudad Gótica tiene una memoria prodigiosa. Y a veces cuando tenemos miedo, buscamos monstruos en los lugares equivocados. Se encontró con la mirada de la multitud. Yo no soy ese monstruo. Otra pausa. Agradezco especialmente a mi equipo legal, Adrian Gray, por apoyarme cuando no fue fácil. Agradezco a quienes me apoyaron, e incluso a quienes dudaron de mí, porque el escrutinio es lo que hace que la justicia sea real. Pero ahora es el momento de avanzar. Y planeo seguir haciendo lo que siempre he hecho. Invertir en esta ciudad. Apoyar a las comunidades que con demasiada frecuencia son olvidadas. Y construir algo mejor. Una última mirada a la multitud. Gracias. Se apartó del micrófono cuando la prensa volvió a gritarle preguntas, pero Kieran Everleigh no respondió a ninguna. Simplemente sonrió, asintió con la cabeza y caminó hacia el coche que lo esperaba. Se sentía invencible. Y de alguna manera más peligroso que nunca. Lo viste en Audionovelas Héroe.